¿Qué tal, amigos? Con el gusto de siempre, desde esta finca en las montañas de Colombia, donde la lluvia es nuestra compañera constante, les doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar de algo que puede sonar a herejía para muchos criadores. Hoy vamos a cuestionar a la reina del corral. Hoy les voy a contar por qué, después de muchos años, tomé la decisión de apostarle a un animal diferente, y cómo esa decisión transformó mi granja. Hoy vamos a hablar de la cría de patos en lugar de gallinas, y les voy a demostrar por qué son una máquina de producir con menos enfermedades, más huevos y de paso, nos regalan un control de plagas completamente gratis. Sé que muchos de ustedes aman a sus gallinas, yo también, pero a veces el cariño no nos deja ver que hay alternativas más eficientes, más resilientes y mejor adaptadas a nuestra tierra. Así que, si están listos para abrir la mente a una nueva posibilidad, si quieren descubrir un animal que prospera con la lluvia que a otros enferma, les pido con todo el cariño del mundo que me apoyen. Denle un buen me gusta a este video, para que esta comunidad de gente de campo que no le teme a innovar, siga creciendo. Suscríbanse si todavía no son parte de este viaje y activen esa campanita, porque la información que vamos a compartir hoy es de esa que nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza y llenarnos el bolsillo. Ahora sí, vamos a ello. Antes de que empecemos a hablar de las virtudes del pato, quiero que me acompañen en una imagen que todos los que vivimos en estas tierras colombianas conocemos bien. Imaginen una de esas tardes de junio, un aguacero de esos que parece que el cielo se va a caer. El agua corre como un río por el patio. Y allá, bajo el alero del galpón, vemos a nuestras gallinas, amontonadas, tristes, con las plumas pegadas al cuerpo, temblando de frío y con una mirada de profunda resignación. El suelo a su alrededor es un lodazal. El ambiente perfecto para que las enfermedades de las patas y los parásitos hagan fiesta. En esos días, uno sabe que al día siguiente es muy probable que alguna amanezca con moquillo. Ahora, en esa misma tarde lluviosa, miren hacia el otro lado de la finca, donde hay un pequeño charco, una lagunita que se ha formado con la lluvia. ¿Y qué vemos ahí? Vemos a los patos. No están tristes, no están amontonados, están en su paraíso, chapoteando, metiendo la cabeza bajo el agua, limpiando sus plumas, persiguiendo los gusanitos que la lluvia ha sacado a la superficie. Están felices, están activos, están sanos. Esa imagen, amigos, resume la historia de mi conversión. Durante años crié gallinas como todos, y durante años luché contra los mismos problemas de siempre. La coccidiosis en los pollitos, la coriza infecciosa en el invierno, los ácaros y piojos en el verano, los problemas de patas por el barro. Gastaba tiempo y dinero en medicinas, en mantener el gallinero perfectamente seco, en una batalla constante contra la naturaleza de nuestro clima húmedo. Un día, un compadre me regaló una pareja de patos, de esos de color caqui, muy bonitos. Los acepté más como un adorno para la finca que como un animal de producción. Los dejé sueltos cerca de la quebrada y casi me olvidé de ellos. Pasaron los meses. Llegó la época de lluvias más fuerte de ese año. Mis gallinas empezaron a enfermarse, como siempre. Pero los patos estaban más felices y más gordos que nunca. Y un día, buscando entre la hierba alta, encontré el nido de la pata. Estaba lleno de huevos grandes, de un color blanco cremoso, y ponía uno, sin falta, todos los días. Ahí fue cuando la bombilla se me encendió en la cabeza. Me di cuenta de que había estado remando contra la corriente. Había estado invirtiendo toda mi energía en un animal, la gallina, que es maravillosa, pero que en el fondo es un ave de climas más secos, de bosques. Y había estado ignorando a un animal que estaba perfectamente diseñado por la naturaleza para prosperar en mi entorno. Un entorno con agua, con humedad, con insectos y caracoles. Empecé a investigar, a criar más patos, a seleccionarlos. Y hoy, años después, les puedo decir con toda certeza que para el pequeño finquero en gran parte de nuestra geografía colombiana, el pato es una opción superior a la gallina en muchos aspectos. Y quiero demostrarles esto basándome en las 3 promesas del título de esta charla. La primera gran ventaja: a prueba de todo, menos enfermedades. La principal razón por la que los patos son una inversión más segura y menos costosa es su increíble resistencia a las enfermedades. Son unos verdaderos tanques de guerra biológicos. Y esto no es casualidad. Es producto de su biología y de sus hábitos. Primero, su sistema de protección es superior. Las plumas del pato son una obra de ingeniería. Tienen una glándula cerca de la cola que produce un aceite con el que ellos meticulosamente impermeabilizan todo su plumaje. El agua les resbala. Por eso pueden pasar horas nadando sin mojarse hasta la piel. Una gallina, en cambio, se empapa y pierde calor corporal, lo que estresa su sistema inmune y la deja vulnerable a la neumonía. Segundo, sus hábitos de higiene son innatos. A los patos les encanta el agua, no solo para nadar, sino para limpiarse.
Constantemente meten la cabeza y el pico en el agua. Con este simple acto están limpiando sus fosas nasales y sus ojos, eliminando el polvo, el polen y los patógenos que en una gallina se acumulan y causan las enfermedades respiratorias. El moquillo o la coriza son casi inexistentes en un lote de patos con acceso a agua limpia para chapotear. Tercero, son naturalmente más resistentes a muchas enfermedades que devastan a los gallineros. La más importante es la coccidiosis. Este parásito intestinal que mata a tantos pollitos necesita un ambiente específico para prosperar. Los patos tienen un sistema digestivo diferente y una resistencia natural a las especies de coccidia que afectan a los pollos. Esto significa que podemos criar patitos con una tasa de mortalidad muchísimo más baja, sin necesidad de usar alimentos medicados. Cuarto, son menos propensos a los parásitos externos. Los piojos y los ácaros adoran los ambientes secos y polvorientos de un gallinero. El hábito de los patos de estar constantemente mojándose y acicalándose crea un ambiente muy inhóspito para estos parásitos. El resultado de todo esto en mi finca, mi gasto en medicinas, en antibióticos, en vitaminas para animales débiles, se redujo en un 90% en el momento en que mi producción principal pasó de las gallinas a los patos. El único doctor que necesitan mis patos es un buen charco de agua limpia y una buena dieta. Son animales que, en lugar de costarte dinero en problemas, te lo ahorran. La segunda gran ventaja, la máquina de poner, más huevos y de mayor valor. Aquí es donde muchos se sorprenden. Tenemos la idea de que la gallina es la reina de la puesta, y es muy buena, pero hay razas de patos que son verdaderas campeonas, capaces de superar a las mejores gallinas ponedoras. No hablo del pato criollo o pato mudo, que es excelente para la carne pero pone por temporadas. Hablo de las razas de patos ligeros, especializados en la postura. La más famosa y la que yo recomiendo para empezar es la Khaki Campbell. Es un pato de tamaño mediano, de un color café caqui, muy activo y un poco nervioso, pero es una máquina de poner huevos. Una buena pata Khaki Campbell puede poner entre 300 y 340 huevos al año. Eso es casi un huevo al día. Supera fácilmente a una gallina Leghorn o Rhode Island. Otra raza excelente es la Indian Runner o pato corredor indio. Son esos patos elegantes que caminan erguidos como botellas de vino. También son ponedoras prolíficas y excelentes buscadores de comida. Además de la cantidad está la consistencia. Los patos son menos sensibles a los pequeños estreses que afectan la puesta de las gallinas. Un cambio de clima, un día nublado, un ruido fuerte. A menudo una gallina se enoja y corta la postura 1 o 2 días. Los patos son más estoicos. Siguen poniendo su huevo diario con una regularidad asombrosa. Y muy importante, tienden a poner durante más meses al año que las gallinas, siendo menos afectados por la disminución de la luz en los días cortos. Y luego está el huevo en sí. El huevo de pata es un producto superior. Es, en promedio, un 30% a 50% más grande que un huevo de gallina. Su cáscara es más gruesa y más resistente, lo que reduce las pérdidas por roturas. Y por dentro, la magia continúa. La yema es proporcionalmente más grande, de un color más intenso y con una textura increíblemente cremosa, gracias a su mayor contenido de grasa saludable. La clara también es más densa y rica en proteínas. Este huevo no es solo un alimento, es un ingrediente de lujo. Para la pastelería, para hacer tortas, postres, mayonesas, no tiene comparación. La riqueza de su yema le da a las preparaciones una cremosidad y un color que el huevo de gallina no puede igualar. Esto significa que podemos vender nuestros huevos de pata no como un simple huevo, sino como un producto gourmet, a un precio mayor. Podemos crear un nicho de mercado con los panaderos, los pasteleros y los restaurantes de nuestro pueblo o ciudad. La tercera gran ventaja. El ejército del jardín. Control de plagas gratis. Y aquí es donde el pato deja de ser solo un animal de producción y se convierte en un trabajador de nuestra finca, en nuestro socio. Las gallinas son buenas buscando comida, pero su método de búsqueda es el escarbado. Si metemos a las gallinas en nuestra huerta, nos la destrozan. Escarban las raíces, se comen las plantas tiernas, son destructivas. Los patos, en cambio, son cirujanos, no escarban. Su método de alimentación es el dabbling, el filtrado con su pico plano. Meten el pico en la tierra húmeda, en la hojarasca, y filtran, buscando lo que les interesa. Y su menú es el de nuestros peores enemigos. Los patos son los mejores controladores de babosas y caracoles que existen. En una noche, un pequeño grupo de patos puede limpiar un bancal de lechugas de estos moluscos que tanto daño nos hacen, especialmente en la época de lluvias. Son también devoradores insaciables de gusanos, larvas de insectos y hasta de las crías de los sapos que se hacen en los charcos. Se comen las larvas de mosquito, ayudando a controlar su población. Y además,
Les encanta comer las semillas de muchas malas hierbas. ¿Cómo los usamos de forma inteligente? Creando un sistema de pastoreo dirigido. Por ejemplo, podemos soltarlos en la huerta antes de sembrar. Ellos se encargarán de limpiar el terreno de insectos y semillas de maleza. O podemos dejarlos pastorear en los callejones entre nuestras camas de cultivo. O, mi método preferido, los usamos en cultivos ya establecidos y fuertes, como el plátano, el café o los árboles frutales. Ahí ellos limpian el suelo de plagas sin hacerle ningún daño a las plantas principales. Incluso podemos usarlos en la huerta de hortalizas con un manejo cuidadoso. Después de cosechar un lote de lechugas, soltamos a los patos en ese bancal. Ellos se comerán los restos, las babosas que quedaron y fertilizarán el suelo con su estiércol, dejándolo listo para la siguiente siembra. Son un equipo de limpieza, fumigación y abonado, todo en uno, y trabajan gratis. Mejor dicho, nos pagan por trabajar, con sus deliciosos y nutritivos huevos. Como ven, las ventajas son abrumadoras. Tenemos un animal más resistente, que se adapta mejor a nuestro clima húmedo y que nos ahorra una fortuna en medicinas. Tenemos un animal que puede llegar a ser más productivo en huevos y que nos da un producto de mayor valor comercial. Y tenemos un trabajador incansable que protege nuestra huerta de las plagas de forma gratuita. Hemos visto por qué los patos son una maravilla. Son más sanos, ponen más y trabajan para nosotros en el jardín. En nuestra próxima charla aprenderemos lo que necesitan para ser felices, cómo construir su refugio, que es mucho más simple y barato que un gallinero, qué darles de comer para complementar su increíble trabajo de forrajeo, y el secreto para manejar el agua, que es su mayor alegría y nuestra mejor herramienta para mantenerlos sanos. Mi gente, qué bueno que siguen aquí conmigo, con la mente abierta y las ganas de aprender. En nuestra última charla les presenté a mis nuevos campeones de la finca, los patos. Vimos por qué son una fortaleza de salud, por qué sus huevos son un tesoro y por qué son el mejor ejército de jardineros que podríamos desear. Hoy, vamos a la práctica. Hoy, vamos a aprender lo que estos maravillosos animales necesitan para ser felices y productivos. Vamos a hablar de su casa, de su comida y de su mayor alegría, el agua. Y verán que darles una vida de reyes es mucho más simple y barato de lo que se imaginan. Hemos establecido las increíbles ventajas de criar patos. Ahora, la pregunta lógica es, ¿son más difíciles de cuidar que las gallinas? Y la respuesta, amigos, les va a encantar. No solo no son más difíciles, sino que en muchos aspectos, su manejo es considerablemente más simple y de menor costo. El refugio del pato. Una casa sencilla, no un palacio. Aquí es donde empezamos a ver el primer gran ahorro de trabajo y de dinero. Las gallinas necesitan un gallinero bien construido, con perchas para dormir, con ponederos elevados, un sistema complejo. Los patos, en cambio, son mucho más humildes. Ellos no tienen la necesidad de dormir en alto, duermen en el suelo. Esto significa que su refugio puede ser increíblemente simple. Lo único que nuestros patos necesitan es un refugio de 3 paredes, con un buen techo, que los proteja de los depredadores por la noche y del sol más inclemente del día. No necesitan una estructura hermética. De hecho, una buena ventilación es clave. El objetivo es darles un lugar seguro y seco donde pasar la noche. Puede ser una pequeña galera, una esquina de un establo que no usemos, o una estructura simple que podemos construir con postes de madera de nuestra propia finca y unas láminas de zinc. El suelo del refugio es, para mí, la parte más importante. Al igual que con las gallinas, aquí soy un creyente absoluto del sistema de cama profunda. Una capa gruesa, de unos 20 a 30 centímetros, de material absorbente como viruta de madera, cascarilla de arroz, tamo de café o simplemente paja seca. Los patos, al ser aves acuáticas, son naturalmente más sucios con el agua, salpican y humedecen más su entorno. Una cama profunda y absorbente es la clave para manejar esa humedad, evitar la formación de barro y prevenir los malos olores. Esta cama, al compostarse lentamente, también genera un calor suave que los mantiene cómodos en las noches más frescas. ¿Y los nidos? Olvídense de los ponederos complicados. La pata busca un lugar tranquilo, oscuro y a nivel del suelo para poner sus huevos. Lo único que tenemos que hacer es colocar un par de cajas de madera o unas llantas viejas en las esquinas más apartadas del refugio, llenarlas con una buena cantidad de paja limpia y seca, y ellas mismas elegirán su lugar preferido. Aquí les va un secreto de manejo fundamental. Los patos, a diferencia de las gallinas, suelen poner sus huevos muy temprano por la mañana, a menudo antes del amanecer. Si los dejamos salir al potrero a primera hora, es muy probable que pongan sus huevos escondidos por toda la finca, y nunca los encontraremos. La solución es simple.
No les abra la puerta del refugio hasta media mañana. Digamos a las 8 o 9 de la mañana. Para esa hora, la gran mayoría ya habrá puesto su huevo en la comodidad y seguridad de los nidos que les hemos preparado. Es un pequeño truco de rutina que nos asegura la cosecha diaria de huevos. La dieta del pato, el complemento al festín del campo. Como ya vimos, una de las grandes ventajas de los patos es que son unos buscadores de comida excepcionales. Una gran parte de su dieta, especialmente si tienen acceso a un buen patio o a un sistema de pastoreo dirigido, vendrá de lo que ellos mismos cosechan: insectos, babosas, caracoles, larvas, hierbas y semillas. Esto ya representa un ahorro inmenso. Sin embargo, para las razas de alta postura como la Khaki Campbell, que están poniendo un huevo grande casi todos los días, ese forrajeo no es suficiente. Necesitan un suplemento, una ración balanceada que les asegure tener toda la energía y la proteína que necesitan para mantener ese ritmo de producción sin desgastarse. Aquí podemos aplicar los mismos principios de la alimentación soberana que usamos con las gallinas. Podemos crear nuestra propia mezcla, una base de grano molido, como nuestro maíz o maicillo. A esto le añadimos una fuente de proteína, como la harina de frijol tostado o la harina de moringa. Pero hay un detalle nutricional muy importante que diferencia a los patos de las gallinas. Los patos tienen un requerimiento más alto de niacina, también conocida como vitamina B3. Una deficiencia de niacina, sobre todo en los patitos en crecimiento, puede causar problemas en las patas y en las articulaciones. El alimento comercial para pollos no tiene suficiente niacina para los patos. ¿Cómo solucionamos esto de forma natural y barata? Una de las mejores fuentes de niacina es la levadura nutricional, que se puede conseguir en algunas tiendas de productos saludables, o la levadura de cerveza que a veces venden en las forrajeras. Añadir una pequeña cantidad de esta levadura a nuestra mezcla casera es un seguro de vida para la salud de nuestros patos. Otras buenas fuentes son las semillas de girasol y el maní, cacahuate molido. Y aquí viene otra ventaja increíble de los patos. Les encanta la comida húmeda, por lo tanto, son los candidatos perfectos para el alimento fermentado. Fermentar su ración de granos no solo multiplica su valor nutricional y les aporta probióticos, sino que les da una textura de puré o mazamorra que ellos adoran. Comerán con más ganas, digerirán mejor y estarán